Hola mis amigos de YouTube, gracias por acompañarme en esta serie de videos renovando y organizando mi cocina. Espero que les haya gustado hasta ahora. Ya aquí les voy a mostrar los resultados finales de este proceso, o por lo menos preliminares finales, porque me faltan algunos detalles que más adelante les contaré. Y bien, como pueden ver, este es el antes y el después de la cocina. Realmente se nota la diferencia, la organización, se quitó mucho reguero visual que también tenía mi cocina. Y el detalle de los gabinetes también ayuda bastante, se ve un poquito mejor, se ve renovado, va a ser más fácil de limpiar, que era algo que yo quería. Aunque no estaba convencida del color, realmente ya me estoy acostumbrando, ya tengo unos días con este cambio y realmente ya me estoy acostumbrando y me gusta. Hice algunos cambios también en cuanto a la alfombra, en cuanto a algunos detalles que tenía pendiente por mejorar. Y nada, así ha quedado todo. Déjenme aquí abajito sus comentarios, qué tal le ha parecido esa renovación y cuál es el detalle que más le ha gustado de ella. Y aunque parezca que ya terminé, realmente me faltan algunas cositas. Me faltan algunos tiradores que quedaron incompletos. Tengo que comprar los que me faltan para poder instalarlos. Y también algunas áreas pendientes por arreglar. Les había comentado que quiero utilizar unas luces para los gabinetes, tanto en la parte de adentro como en la parte superior. Pero todavía tengo pendiente comprarlas. Así es que cuando yo tenga esos detalles, posiblemente les traiga una actualización en el futuro de todas las cositas nuevas que le vaya agregando. Otra de las áreas que también me pareció que necesitaba un poquito de mejora es el área de lavado. Compré estas dos canastas que me gustaron porque combinaban con todo así blanco y coloqué todo ahí, le di un poquito de limpieza también al tramo. Y también le coloqué un poquito del papel plateado encima. Todavía tengo que ordenarlo, lo sé, pero lo puse así más o menos como podía, en lo que cambio algunos envases. Entonces esta es otra actualización que le debo. Todavía me falta también la tramería que va al lado de los gabinetes. Aquí no tengo mucha idea todavía de qué voy a hacer, si lo voy a dejar así, es decir, quitarle los tornillos y pintar el área, o si voy a hacer un cambio nuevo aquí. Eso todavía está en la planeación. Cuando yo me decida qué es lo que voy a hacer ahí, entonces también se los compartiré. Otra cosa también que quiero hacer y que vi muy interesante es para la parte de la cerámica, que es así como cremita, que es de cuadritos pequeños. Tengo dos opciones: colocar un papel que sea blanco totalmente, que simule la cerámica o las losetas rectangulares. Estas las he visto, pero no las he encontrado aquí, así es que sí lo voy a poner, tengo que pedirlo para cuando me llegue entonces actualizarlo. Para la despensa, eso va a ser otro tema aparte. Yo pude conseguir estos frascos que me gustaron muchísimo porque por su tamaño, así puedo echar muchísimas cosas en cada uno de ellos, pero quiero decorarlos y ponerle un sticker aquí en la parte frontal, porque ellos van ahí tipo torre en la parte de abajo del gabinete, donde yo pueda guardar, no sé, muchísimas cosas que usualmente tengo suelta en algunas, y en otras pues que la cantidad es un poquito voluminosa para tenerlo en un frasco pequeño. Y yo la verdad no consigo esa idea de tú comprar un paquete de algo, por ejemplo avena, y que tú tengas avena en un frasco pequeño y entonces tengas la funda de avena guardada por otro lado. O sea, me gusta que todo esté en el mismo envase y no comprar tanto para que no se rebase de ese envase. Entonces ese es el tema que tengo con estos envases que están por aquí. A mí me gustaron mucho porque parecen un estilo como canastita y que tienen este borde aquí arriba que hace que quede bien cerrado, es decir, que ahí no va a entrar nada, ni una hormiga, lo cual también es muy bueno y apropiado para el área donde yo lo tengo, que es aquí abajo. Y aunque yo no tengo problemas de insectos y cosas así, también siempre fumigo por algunas áreas porque de verdad que a mí no me gusta que entre absolutamente nada, ni una mosca. Entonces sé que va a estar protegido en ese envase. Y bueno, hasta aquí yo dejo esta renovación, organización de la cocina.
Tengo para decirles que a mí me gustó muchísimo. Fue una renovación que tenía pendiente por hacer hace un tiempito. No la había completado porque no encontraba un papel adecuado para los gabinetes y eso. Y aunque este no fue de mi agrado al principio, ya estoy acostumbrándome a este color, a este nuevo cambio en esta cocina, la cual me ha gustado bastante. Pero bueno, déjame tu comentario aquí abajito, ya yo me despido por este video. Si ustedes han notado, mi voz no mejoró para nada, al contrario, empeoró. Pero hoy se siente un poquito mejor, así es que pude hacerles este videito. Y bueno, déjenme sus cariñitos ahí abajo y sus likes en este video para que YouTube se lo recomiende a otras personas más. Así es que nos vemos en la próxima. Bye bye.